El mundo está lleno de estereotipos. ¡Póntala, coño! Esta parte 2 se viene fuertecita. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Elena, encantadísima de conoceros. El vídeo de hoy es una segunda parte de un primer vídeo que hice analizando libros de español y mostrándoos qué tipo de estereotipos aparecen en ellos. Si se encuentran con un conocido por la calle, le saludarán y después de hablar un rato le dirán, ya te llamaré. Pero generalmente no lo hacen. Venga, Juan. A ella la comemos elogiándola. He notado que aquí la gente no pide permiso para pasar, o te empujen o piden perdón, o no dicen gracias, son un poco bruscos o un poco maleducados, no me parece correcto. ¡Hostia, Tiago! ¿Qué cosas culturales cuentan a los extranjeros de nosotros? Como ya sabéis, soy profesora de español y todos estos libros los uso en clase y en ningún momento pretendo criticarlos. Con todo esto dicho, empezamos. Vamos a arrancar el libro Aula A1 de la editorial Difusión. Y aquí nos encontramos el español en el mundo. ¿Qué palabras de la lengua española usan en otros países? Estas 4 personas nos lo cuentan. Y entonces este chico dice: muchos franceses conocen palabras españolas como torero, amigos, paella, fiesta. Además usamos palabras españolas como tapas, gazpacho. También usamos la expresión a la plancha. A la parrilla, como me gusta. Karim. Vámonos con otra chica de Serbia, Dragana, que dice: en Serbia mucha gente conoce las palabras españolas de telenovelas latinoamericanas porque las vemos en versión original. Por ejemplo, te amo, mi amor, lo siento, es mentira. ¡Estás besando a la lisiada! ¿Qué? ¡Estás besando a la lisiada! También conocemos palabras de la familia como madre, padre, hermano, abuela. Por aquí tenemos a Enrico, italiano, que dice: en Italia todo el mundo conoce y usa algunas palabras españolas, como sangría, macho o movida. ¡Qué fuerte! Y por último, Crystal, que es estadounidense, nos dice: en Estados Unidos usamos muchas palabras y expresiones españolas, como hasta la vista, hola, adiós o mi casa es su casa. Mi casa es su casa. Thank you. Thank you. Mi casa es su casa. Muchas gracias. También usamos palabras relacionadas con la comida, como chile, con carne, guacamole, tortilla. Pero son las tortillas mexicanas, no las españolas. Seguimos avanzando. Algo de Argentina. ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a jugar. Fijaos, es un test de verdadero o falso donde habla de Argentina. El clima es tropical. Hay 2 equipos de fútbol muy famosos, Boca Juniors y River Plate. El bife a caballo es un plato típico. Hay 2 lenguas, el inglés y el español, que son oficiales. El sur de Argentina hay muchos lagos y el mate es la bebida típica. Argentinos, ya sabéis. Déjame en los comentarios qué cosas de estas son verdaderas o cuáles son falsas. Yo simplemente vengo a hacerle una pregunta. Pregúntale a otro, ¿no? Me parece un maleducado. Y vos sos un boludo. De todas formas, es muy curioso ver qué cosas marcan en los libros de español como datos relevantes para saber qué es lo que más impacta a extranjeros, en este caso Argentina, que me parece maravillosa. Esto se va a controlar. Seguimos a comida. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Mirad, comida en la calle. ¿Conoces estas comidas típicas de América Latina? Puedes encontrarlas en tu ciudad. Y tenemos tacos, arepas, dice países como Venezuela, Colombia y Panamá. Tamales, ay, me encanta. Anticuchos, dice países Perú, Chile y Bolivia. Y empanadas también de Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay. ¡Qué rico! Yo es que vivo con hambre, ¿Pero he matado a alguien? Pregunto. Vamos a cambiar de libro y nos vamos a ir con otro libro de la editorial Difusión, pero que en este caso es Bitácora de nivel 3, es decir, para nivel B1. No me lo puedo creer. ¡Más comida! Es un delicioso bocata de calamares. El tema se llama Rico y Sano. Y si pasamos la página... ¡oh! Origen España. Como el mapa de España, ahora tenemos cosas típicas. El jamón. No te vayas de España sin probar un buen jamón ibérico. Las legumbres. Aceite de oliva. Este es oro líquido en España. Tomate. El ajo. Que si pasamos de página
El éxito de la cocina peruana. Ay, me encanta este tema porque habla de este chef que es Gastón Acurio, ahí lo tenéis, a Ferran Adrià. Hablan del ceviche, qué rico. Tienen justo en este libro una metáfora que dice: la cocina de un país es su paisaje puesto en la cazuela. Me encanta esta frase y estoy completamente de acuerdo. La juventud está preparadísima. El hambre que estoy pasando por hacer este vídeo. ¿Tú también estás pasando hambre? Suscríbete, así somos dos. Mirad qué curioso, acabo de encontrar un apartado donde habla de la felicidad nacional bruta y donde muestra un ranking del año 2016 de los países más felices del mundo. Aquí lo tenemos, índice del planeta feliz. 1 Costa Rica, 2 México, 3 Colombia, Panamá número 6, Nicaragua 7, Ecuador 10, Uruguay 14, España 15, El Salvador 17, Argentina 19. Mira bien, igual sos un boludo. ¡Ay! ¡Qué susto! Si seguimos avanzando nos encontramos a Colombia. Colombia, un retrato desde el clima, geografía hasta su cultura. Colombia es un país exuberante, rico y variado, pero además es uno de los países emergentes más atractivo en la inversión extranjera. Mirad, qué bonito, qué maravilloso. Mirad, nos habla pues de sociedad, de algunos datos, también de economía, educación y cultura. Y aquí tenemos opiniones, creo que son 2 colombianos o personas que al menos viven en Colombia. Una de ellas me ha parecido especialmente llamativa por esto. No nos aburrimos nunca en mi país, pero yo aspiro a vivir en un país un poco más normal, menos interesante, un poco más aburrido. Debemos aspirar a ser normales, como los matrimonios normales, que son un poco aburridos. Ok. ¡No, God! Hoy aquí tenemos España en datos. Mira, mira. España en datos. La población, esto es de hace unos años, tenedlo en cuenta. Pero aparece todo, la tasa de natalidad, el paro, esto ha cambiado, el salario mínimo es más alto, abandono escolar, esperanza de vida, en fin, un poquito de todo, pero madre mía, abandono escolar 20%. Hay que estudiar, chicos, no hay que dejar la escuela ni hay que dejar los estudios. ¡Ánimo! Ay, yo estoy harto de dibujar, yo estoy harto de dibujar. Yo no quiero estudiar, yo quiero ganar plata. Vamos a cambiar de libro. Nos vamos ahora a 2 libros que me encantan. Son de la editorial Edinumen y se llaman Frecuencias. Tengo el Frecuencias A11 y tengo también A2. Vamos a empezar con el Frecuencia A2 y ahora vamos a ir al Frecuencias A1 que tiene mucha chicha, mucha carne, mucha migaja cultural. Lo primero que me encuentro es Viva México, donde nos muestran algunos datos curiosos sobre México. Y hay que decir si es verdadero o falso y después tenemos las respuestas aquí. Entonces, como veis, nos habla de que México es el país con mayor número de hispanohablantes, 120 millones. Pero el español no es la lengua oficial. Mariachi es una música y un baile popular interpretados por orquestas que son conocidas también como mariachis. Ciudad de México es la ciudad con mayor número de museos en el mundo. Esto es cierto. Número 1 es cierto, no se reconoce ninguna lengua oficial. 2, el mariachi también, correcto. Y 3, existen en la capital 170 museos. ¡Qué maravilloso! Bueno, y en fin, nos habla de un montón de cosas de México que me parece maravillosísimo. Con la iglesia hemos topado. Vamos a hablar del cumpleaños y nos habla pues de distintas canciones de cumpleaños, tanto en Argentina, como es en España, como es en México. Pero lo más interesante está aquí. Cosas curiosas que se hacen el día que la persona cumple años. Y dice en México, la despiertan con la canción popular Las Mañanitas y en la fiesta nunca falta la piñata. En España y Argentina le tiran de las orejas tantas veces como años cumple. Así que no sé, tía, es que de verdad. Si no sabes lo que te estoy hablando, te dejo por aquí el vídeo de la discordia, porque es que es el vídeo de la discordia. Yo no los llamo haters. Yo los llamo hijos de puta. En Puerto Rico, en cambio, le tocan el brazo el mismo número de veces. Me encanta. En Chile le mantean, es decir, la cogen de brazos y piernas y la levantan tantas veces como años cumple. En República Dominicana le echan agua encima para felicitarla. En Paraguay le llenan la cabeza de harina y huevo y le dan palmadas en la espalda. Y
Qué curioso estas fiestas, tradiciones culturales que yo no las conocía. Luego estamos aprendiendo un montón. Suscríbete que esto sigue, que ahora viene lo bueno. He encontrado ahora anécdotas de viaje. Mira. Nos hablan de diferentes anécdotas, pero la que a mí me interesa es Ayaka y Nori, que vivieron en Argentina. Y dice, recién llegados al país, unos conocidos aparecieron en nuestra casa por sorpresa. Hemos venido a visitaros porque seguro que estáis solos y no conocéis a nadie. Bueno, vamos a jugar. Nos pareció tan extraño. Esto lo he visto también en otros libros de español, y es que en general los hispanos, los hispanohablantes, tenemos cierta tendencia a aparecer en casa de amigos o familiares casi sin avisar. Quizá en España ocurre menos, pero sí he leído que en América Latina sí que ocurre con más frecuencia. ¿Es así o no? Déjamelo en los comentarios. Atención, momento nostálgico para españoles. Acabo de encontrar una página donde habla de la publicidad de los años 80 en España. Mira, aquí lo tenéis, publicidad de los años 80, naranjito, Danone, uy, me encanta, el Colacao, uy, vuelve a casa, vuelve por Navidad, Big Cristal, Big Naranja, nocilla, qué meriendilla. Colón, busque y compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Que yo vivo de esto, que a mí me han dicho que no me Si no hay casera, nos vamos directamente. Y Adolfo Domínguez, la arruga es bella. ¡No es verdad! Qué curioso me parece. Eso sí, espacio no patrocinado. Pregunta curiosa para los hispanoamericanos que me veis. ¿Hay algunos de estos productos en vuestros países? Y si es así, ¿cuáles son? Déjamelo en comentarios. Incluso algún producto típico de tu país que deba conocer, déjamelo también por aquí que siempre os leo. Y ahora sí, me voy con el último libro, que es el Frecuencias Auro 1 de la editorial Edinumen. Ojo, cuidado a lo que he encontrado. Horarios españoles. Entramos aquí en terreno pantanoso, resbaladizo. Que no se me ofenda a nadie, que esto es de un libro, por favor, por favores. Vamos allá, al toro. Horarios españoles. Nos van explicando aquí cuántas veces comen al día los españoles. Y dice que mayoritariamente son 3 comidas: desayuno, comida de mediodía y cena. Tenemos ahora cómo comen. Los españoles invierten alrededor de 15 minutos de desayuno y 30-40 en comidas y cenas. ¿Dónde comen? Dice la mayoría desayuno y cena en su casa. Trabajo es la razón principal para comer fuera de lunes a viernes. Las comidas que más se realizan fuera de casa diario son especialmente el almuerzo o el desayuno de media mañana, que suele realizarse en el trabajo o en la calle en una cafetería. Los fines de semana muchos españoles comen o cenan fuera de casa para disfrutar. ¿Cuándo comen? Los horarios dependen del tipo de trabajo, pero una cosa está clara: en España todo ocurre más tarde que en otros países. Desayunan entre las 7:30 y las 9, mediodía comen entre la 1:30 y las 3:30 de la tarde y por la noche cenan entre las 9 y 11. ¿Está usted asustado? ¿Cree que le puede pasar algo? Sí. Que me quedo sin comer. Y ahora viene la parte interesante, porque nos muestra un gráfico comparando el horario español con el horario de otros países. Tenemos por aquí España, Italia, Francia y Alemania. La franja de arriba es dormir, pues los españoles dormimos o alargamos el sueño un poco más. Desayunamos, trabajamos, comida, damos una pausa un poco más grande, trabajo de nuevo, terminamos muy tarde. Tiempo libre, por lo tanto, muy poquito comparado con otros países. La cena también es un tiempo un poco más alargado. Televisión e internet poquísimo comparado con otros. Alemania son los que más en cuanto a este gráfico consumen televisión e internet. Y dormir, como veis ahí, tenemos una franja más cortita porque nos vamos a dormir más tarde. Como veis en Alemania es antes, pero nos despertamos un poquito más tarde que los alemanes. Estos datos, por cierto, son, lo tenéis por aquí, del país. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué opináis del ritmo y del estilo de vida español? ¿Vosotros también tenéis este horario? Y no me voy a hacer preguntas ninguna, que me va a dar un ataque. ¡Déjase delante de mí! Porque, por supuesto, cada persona al final es un mundo y hay españoles con horario muy alemán, si me permitís la expresión, otros muy a la española y, en fin, de todo. Lo que ha quedado claro es que, bueno, al final todos somos diferentes, tenemos nuestras peculiaridades culturales que no son ni mejores ni peores y que es muy curioso. A mí me encanta. Eso sí, nos merecemos más tiempo libre y más tiempo de televisión e internet, que estamos todo el día trabajando. Así que el estereotipo este de que los españoles somos perezosos, que somos unos vagos y que no trabajamos, esto lo hemos demostrado, hoy lo hemos demostrado. Por aquí puedes suscribirte para no perderte ninguno de mis vídeos y te animo enormemente a ver la primera parte. Te va a encantar porque salieron temas muy interesantes y algunos temas racistas que no te puedes perder. Nos vemos en el próximo vídeo. Os mando muchos besos. ¡Chao! Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, tam.